El agua, parte esencial del ser humano, testigo inmortal de su evolución y supervivencia. Su presencia definió los lugares en los que nos asentábamos, los alimentos que cultivábamos y los instrumentos que fabricábamos. Los ríos han desempeñado un papel esencial en nuestras vidas. Sus cauces reflejan las historias vividas por las gentes que habitan junto a ellos. Los elementos patrimoniales nos permiten conectar con nuestra historia compartida. Pero el olvido a menudo erosiona las huellas que dejaron nuestros ancestros. Y nuestra identidad se debilita a medida que nuestras vidas se alejan del río. El río Asón no es una excepción en esta historia de dependencia y olvido. De nosotros depende escuchar lo que tienen que contarnos las huellas que aún quedan. Trabajar para recuperar la memoria del patrimonio olvidado del Asón. Molinos, ferrerías, puentes, lavaderos, pequeños puertos, fábricas o estaciones ferroviarias. Registrar los recuerdos y vivencias de las personas que habitan nuestros pueblos. Testimonios de un valor incalculable. Remembranzas, sentimientos y deseos en torno al río. Pescadores, trabajadoras de fábricas ya olvidadas, técnicos y molineros, protagonistas de décadas de vida junto al río. Son los relatos de un pasado sobre el que construir el presente, un patrimonio vivo y cuajado de experiencias. Son las voces del río Asón. Para ellos, la pesca ha sido y es una de las actividades más visibles en el Asón. En la época que llaman a veces la época dorada, los años dorados de la pesca del salmón, que fue a partir de los años 50 y los años 60, que se llegaban a pescar 1500, superaba 1500 salmones. Muchas personas se dedicaban, pues, abandonaban un poco los trabajos tradicionales en el campo, albañiles, cuidar vacas, lo abandonaban en la época de la primavera para dedicarse a la pesca del salmón. Cuando yo pescaba había abundancia de todo. Había mucho furtivismo, más que ahora. Se pescaba con todas las artes prohibidas. A veces íbamos nosotros, las hermanas de Tolo y yo. A peces. Sí, con la mano, claro. Sí, pero Había peces así a mofadas. Ahora no hay nada. Claro, hay gente que iba con red a coger truchas, pues porque lo que dices tú, en casa se ganaba todo, pero cuando la guerra se ganaban 200 pesetas. Y claro, había 4 hijos en casa y no daba para comer. Aquí venían, porque claro, cuando aquello se pescaba mucho salmón y era una economía más para la casa. Por de aquí pues era una ayuda, porque vendían los salmones y si acabas con aquello 500 pesetas, pues eran muy buenas. Empezar pues una caña de bambú. Hacíamos las anillas y pescabas, no había carretes como hay hoy, había que pescar con unos hechos casi manuales, te hacían en la fábrica algún apaño, pero bueno, se pescaban muchas truchas y se pescaban muchos salmones. Años de 1500 salmones en el Asón solo. Cuando había menos pescadores, no había tanta afluencia de gente a los ríos. La trucha era un producto en todos los restaurantes que ahora ya no se ven. La prueba que no vendían el salmón entero. Hay muchos sitios, vendían por kilos. Uno quería 2 kilos de los que pescaban. Y varios furtivos que conocemos, ¿verdad?, dejaron de pescar en cuanto vieron que ya no había lo que había. Porque claro, ellos han conocido, la comunidad, han conocido los ríos que aquí había que elegir. Lo que pasa es que pasaban muchas horas en la ría robando salmones, porque había muchos salmones. Cuando salían 1500 salmones había más pesas que las que hay hoy. Y tendría que haberlos no tan altas, pero para eso están las escalas, para que suban los peces. Criaban salmones a dar con un palo. No, pues fíjate, yo estuve en una piscatoría. Ah, sí. Estuve en Ampuero. En Ampuero, sí, sí. Ahí estuve yo hasta que fue a menos
Es el mayor problema que hay ahora. Que no crían, pueden entrar bastantes salmones, pero luego en el verano, la sequía, no crían bien. Los recuerdos de actividades ya desaparecidas, como la de los molinos, siguen vivos en la memoria de las gentes que le dedicaron su juventud. El trabajo de molinero implicaba no solamente la molienda, sino la reparación del cauce, de la presa, y los trabajos que implicaba todo esto iban desde mucha azada, mucho tirar de azada para limpieza, mucha navegación en nuestra barca, que teníamos una barca teníamos burro y burra, como era muy normalito en aquella época. Venía uno y a lo mejor traía maíz en un burro, porque todo era con burros, y esperaba que el anterior terminaría para luego él y así. Hasta el siglo XX, que ha permanecido moliendo, este molino, que ha permanecido moliendo, y eso es importante, hasta el año 77. Entonces, en estas épocas ya posteriores, modernas, digamos, para entendernos, se molía principalmente en maíz. En los últimos tiempos, hasta el 77, se molía también muchísima cebada proveniente de Burgos. Se cobraba en especies. Eran sacos enormes porque todavía, estamos hablando del año 60, antes del 60, y todo lo que se muele es para comer. También para los cerdos y para la alimentación del ganado, pero principalmente era para comer. Utilizaba porque en este río, en este municipio, pues igual había 10 o 20 molinos. Y como en este, pues había en Carranza, en toda la zona, en regatos pequeños y de una piedra. Y había que picar la piedra, que es lo que apuntaba Beatriz, que era darle o mantener el dibujo que se hacía con el picado. Hay que levantarlas, hay que darle vuelta a la de arriba con un cacharro que hay, darle vuelta para picarlas, para ponerle bien los canales. Uno lo pican en más fuerte, si es para maíz y cosas que quieren en la harina fina hay que picarlo con otras picas más finitas para que no lo hagan gordo. Y luego ya, por ejemplo, para la cebada, centeno y eso puedes hacerlo más gordo porque trabajé en la fábrica, que ya trabajé desde los 27 años, pues todos los anteriores, pues coger peso, rellenar los molinos de lo que sería, de maíz, de cebada, las tolvas, que había que subir 2 pasos, desde donde estaban los sacos, 2 pasos a las tolvas, y luego pues recoger abajo la harina, llenar los sacos, todas esas cosas. De molineros. Entrar al molino había unas comportas. Cuando hacía falta más agua, cuando venían riadas muy grandes, pues había que bajarlas para que no entraría tanto. Bien. Nos han contado en otros molinos que algunos tienen el camarao. ¿Ustedes tenían? Camarao, sí. El camarao, sí. Se llama así. Que eso se utilizaba para cuando no había suficiente agua, ¿no? No, ese estaba lleno siempre. Ajá. Siempre tendría una anchura así, de cemento a los lados y al fondo también cemento, ¿verdad? No, el fondo, bueno, con algún pedazo, pero estaba lleno de arena al fondo. Sí. El fondo tenía arena. Luego entraba, había unos hierros, unas varillas, para que no se meterían salmones, truchas que se metían a veces, claro. Que no se metían luego allí, a ver cómo te explico yo. Entraba ya lo que era una pasada para el puente, para la casa, pero hoy ya lo han hecho, entra hasta un camión, cuando aquello no, un carro mal. Ahí entra más y baja ya en pendiente, en lo que era una piedra, era la piedra vieja se llamaba, pero bueno, aquella era para moler, bueno, todo, se molía, lo mismo cebada que centeno, que trigo, que maíz, en las dos. Pero una era más grande. Esa molía a presión. ¿Tenían 2 ruedas entonces el molino? Sí, 4, pero 2 y 2. Bueno, eso, 2 y 2. Sí. Esa molía, la que era la piedra más grande, esa molía a presión. Era un pozo alto,
abajo van los rodetes, del rodete. Explícale tú algo de eso, anda. Es una cosita cuadrada así, que es la lenteja. Esa tiene un agujerito en medio. Allí va el eje. Allí va el eje metido. Que es el árbol que se llama. El árbol que se llama. Que es un hierro da vueltas y mueve el rodete, va pasando. Ajá. Y mueve arriba la piedra. A que muela. O sea, el árbol se mete en la lenteja. Sí, eso no, nos lo han contado. la lenteja va fija, pero la lenteja va se llamaba el punto, que tenía pues como una trompa de jugar, solo que más en grande, ese va en aquel agujerito, y allí va el árbol, que es así, que es el hierro. De hierro hasta arriba, es el que mueve el rodete. La piedra. Eso, la ese, piedra, eso. El molino le cogió, vino un abuelo, Marcelino González, vino de limpias, con 16 años hizo un molino, en este molino, toda la vida, hasta que falleció. Llegaba en sacos, se echaba con el saco, o bien con una sola esta, de más medida, se echaba aquí, se echaba ya solo. Entonces esto estaba, este estaba moviéndose continuamente, el cojinete este. Y este palo se movía, que es este, la espada. Entonces este palo pasaba y cada vez que pasaba tocaba el cajón y iba echando maíz. Entonces todo dependía de la medida que se deje eso. De la medida que se deje eso. Con esto, ¿qué es que se consigue? Que se levanta el disco de encima. Levantamos el disco de encima. Y entonces, si está muy levantado, el maíz lo machaca. Entonces tiene que estar muy pegado, que muera muy frío, muy frío. Una vez que caía ahí el maíz, caía ahí al cajón y con estas palas que hay aquí encima se cargaban en los sacos. Luego venía el sistema de pago. Normalmente decía el amo del molino, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Nos pagas el metálico? Y dice, sí, lo pago en metálico. ¿Cuánto es? 100 pesetas, más o menos. Y dice, oye, es que no, quítame la mitad. Y entonces cogías, y el saco tenía 100 kilos, le quitabas 5 de estos. Te llenabas aquí el maíz, le pasabas la mano, esto es medidas y pesos, que te paraba, sí, ¿eso cómo se llama? Este es cuartillo. El cuartillo. Y después de que se cerró esto, yo fui al molino de Jaralagua. Jaralagua está aquí en Cadalso. Sí. No funcionaba cuando aquello, el actual molino rehabilitado, que es donde está el restaurante. Sí, sí. Y si no le conocí yo, funcionaba. Este molino... Entonces iba a morir allí. Y ya cuando se cerró el de Jaralagua, que moría, ayer era una señora Luca, la que te moría. La de Santiago. Sí, la madre de Santiago, era la que te moría. Cuando falló ya más lo de que la gente no sembraba tanto y todas esas cosas, el maíz, pues ya se empezó a hacer mucho para moler para los almacenes. La cebada, el centeno, todo, hieros, alolvas, de todo. Los cambios sufridos por el río son percibidos por toda la población ribereña de Lasón. Que es una ría riquísima en marisco, riquísima, como pocos sitios. Es una pena el problema que tenemos de contaminación, porque ahora estamos limitados a unas zonas. Hablo sobre todo de la almeja y el muelle, tenemos casi todo cerrado. Pero como ría, como criadero, espectacular. Siempre lo ha sido. Había muchísima gente viviendo de esta ría. Los ríos cuando aquello eran más ricos en agua. Por las nieves, porque llovía o por no sé, pero ahí prácticamente todo el año se moría y todo el año pasaba la luz, sobre todo, claro. El río antes estaba mucho más alto. Un agua cristalina y bonita, pero hoy todo al río, todo tiramos al río hasta que nos hemos dado cuenta y acabamos con el río. Antes no hacíamos tanta basura,
Yo no sé de dónde se hace la basura. Ahora el tiempo está totalmente distinto antiguamente. Ha cambiado todo, hemos cambiado todo. Ya. Los viejos ya no cambiamos. No. Que también el clima afecta un poco, porque ya no hay el porredo que había antes, donde el porredo que llamamos nosotros es la hierba donde se agarraba, por ejemplo, la larva de la almeja, de la pisquilla, todo eso se agarraba. Ahora está casi todo limpio de eso. No, desde luego, por lo que se ha perdido la pesca es por todos los vertidos al río. Estaba el río limpísimo y el doble de agua. Agua y limpieza. Es que claro, ahora ya está, te digo, es que los vertidos de los pueblos al río, las depuradoras es mentira, porque no hay pueblo que pueda mantener una depuradora. El río es que... No, se ha terminado el Yo río, no se sé, terminó. pero nada, ya te digo, yo cada vez que bajo allí ahora, mira, veo el río, pues me da nostalgia, como ilusión, ¿no? como... ¿Ves aquello? Tú sabes, si se lo he dicho varias veces a las hijas, no he bajado más que 2 o 3 veces. Digo, pues me siento aquí, me hace a mí... Sí, se emociona. Sí. Una cosa rara, que ves aquello, digo, aquí jugaba yo, Claro. cuando era pequeña. Los recuerdos de tiempos pasados, como los baños o las coladas a orillas del río, siguen vivos en los asoniegos. El río Asón era para nosotros el centro de diversión en verano. Y eso fue, el río, lo que era Cueva al Mar, Pozo Gordo, fue nuestro idilio. Primero empezamos a aprender de críos a la puntana, porque había un pequeño molino y en la presa era pequeña y tenía esta altura de agua y ahí aprendíamos a nadar. Y después ya bajábamos donde nos podíamos tirar con los 18 años de cualquier sitio. Cuando ibas alguna vez de merienda, pues a bañarte, a bucear, claro, recorríamos el río Asón y el Gándara, porque el Gándara tenía unos pozos buenos y los tiene. El Salto Loso, porque tenía piedras muy altas y te tirabas allí, pero bueno, se iba de merienda a la orilla del río. Muchas veces hacer unas tortillas o algo. Ondaba de personas, se veían desde aquí hasta el final. Era una playa sin tanto altura, era otra cosa. Puntana había, que eso la Confederación lo ha demolido, lo ha demolido. Estaban los restos de una presa, que allí pues las chavalas sobre todo tomaban el sol encima de un muro que había, y había una especie de presa que hubo en la antigüedad un molino. Y no sé si quedan restos de la presa, no, porque lo demolieron. Ibas a la escuela y la diversión era luego coger la caña e ir al río cuando tenías licencia, pero en los años míos, cuando no la tenía, pues con un hilo, un alfiler, hacías un anzueluco y ahí entre los dos ríos, en el cauce del molino, pues a pescar unos peces. O sea, antes yo me acuerdo de niño, con mis padres no había que hacer esto, porque la ría en teoría estaba limpia. No se depuraba, no había que pasar por lonja. O sea, ibas a pescar y lo que pescabas... ¿Y cuando ibas pescado? A navar si no pescabas. De niño yo me iba a pescar 4 almejas o gusanas para cebo, para irme al cine. O sea, yo salía del colegio y me iba a pescar y luego... Antes íbamos a las tierras, había muchos maíces, los vecinos a apañar alubias, luego a desgranarlas. Nos juntábamos los vecinos, ahora eso se acabó. Verano, se ponía todo esto aquí extendido, lavaban la lana de los colchones, se lavaba todo. El río lo permitía en cuanto a que siempre tenía caudal. Las que vivían en los barrios más alejados de Asón, pues lo hacían en el río Silencio, principalmente en Helguera y demás. Pero al final el río Asón era un poco lo que hablábamos de mi molino, que siempre tenía agua, esta zona siempre tenía agua. O generalmente al puente de Ogarrio, que hay una zona, hay unas piedras ahí que están, parece hechas de profeso para lavar. Y allí iban a lavar y allí me llevaban a mí, que en verano, al río. Bajábamos a las 7, 8 de la tarde con una pastilla de jabón lagarto, de jabón chimbo al río y felices, nos daban una jabonada y para adelante. Yo le bajaba a mi madre la bañera de la Rapa, se la bajaba yo a mi madre. Ajá. Y había, pues ahí nacía la fuente y por aquí había 4
Lavábamos en el mismo cauce, en el mismo canal. Tenía media piedra de molino de ¿cuánto sería? Más que la mesa. Ya sabes, por aquí era redonda, por allí, y lavábamos de pie. Me tiraban las sábanas, el canal pues que era ancho, y el agua. Llevamos el puente de Cubillas, le llevó el río 40.000 veces. Pasábamos a la escuela por aquellos maderos o por la sierra. Mira, me vais a contar a mí del río, que yo el día que me vine a vivir a Ramales dije, aquí he vivido. Importante es también el ocio, vinculado al deporte y a las tradiciones y costumbres arraigadas en la población. En el año 80 se fundó un club de remo y pues bueno, pues era una actividad también para los jóvenes de esa época que se utilizaba en la ría, se utilizaba para entrenamientos y para competiciones. Aquí se hacían competiciones de bateles, etc. Las chavalas estaban a bañarse y allí, pues oye, allí se crearon matrimonios. O sea, sí, que había canciones, sí, joder, sí, ahora no. Sí, que eran referentes al río. Sí. Así como era, que guapa va la lavandera, lleva mojada la delantera. Al estar lavando, sí. Porque claro, no eran los abrevaderos y los lavaderos que habían sitios todavía de estos pueblos que los tienen, que eran altos, que aún de hay en Barcena Mayor le he visto, ahí le tienen, todavía le tienen... En Astrana de Soba también. Astrana de Soba le tiene. ¿Cómo no? Las marzas, bajaban allí a ensayar por la noche. ¿Bajaban al molino? Sí, de Socueva, de Rocías, de Redondo, mientras todos molían. se reunían allí a cantar, a ensayar las marzas, uno más alto y otro más bajo. Son las voces del río Asón, relatos de un pasado sobre el que construir el presente y vislumbrar un futuro sostenible. Nexos vivos entre el patrimonio y los habitantes. Historias que pueden saltar a otras aguas y encontrarse con otras a lo largo y ancho de Europa, contadas por personas que comparten vidas similares junto a otro río.